Buenas tardes, mi nombre es Jessica Pérez Oliver, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria. Estamos hoy reunidos en esta sala virtual con la licenciada Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes. para realizarle una entrevista con la finalidad de indagar para conocer un poco sobre el tema de por qué investigar a los seres vivos en primaria, ya que es un trabajo que hay que reconocer con los docentes, que día a día imparten clases en el aula con sus alumnos. Como sabemos, el aprendizaje nace de la curiosidad de querer comprender y conocer el mundo que nos rodea. Los niños desde pequeños son curiosos y siempre están necesitando encontrar explicaciones sobre lo que sucede alrededor, explorando objetos, situaciones y fenómenos. El enseñar a los niños los seres vivos no es una tarea fácil, pero gracias a las habilidades y experiencias que ellos ya tienen, el proceso se vuelve menos complicado. Esto es lo que abordaremos el día de hoy, la importancia que tiene este tema en la vida de los alumnos, por qué y para qué. A continuación, le realizaré unas rondas de preguntas a la licenciada. ¿Por qué enseñar a los seres vivos en primaria? Pues yo creo que alguno de las ideas principales es porque debemos de conocer todo aquello que nos rodea, el mundo en el que estamos inmersos y lo que está alrededor de los niños, pues es vida. Los seres vivos habitan en el medio en el que todos nosotros mismos habitamos y pues en el aula resulta ser de cierta manera un objeto excelente de estudio para la investigación escolar, porque esto más adelante nos permitirá y nos proporcionará contextos que van a ser idóneos para el propio desarrollo del niño. Así es. Y licenciada, ¿cuáles son los objetivos generales que se tiene al enseñar este tema de los seres vivos en primaria? Pues así, el tema de los seres vivos considero que es un tema pues muy extenso del que podríamos hablar y también es parte importante de la cultura escolar. En esta parte, de acuerdo a este tema, considero que se debe enseñar como una cultura escolar, pues existen ciertos objetivos en los que pues están inmersos los niños. Algunos de ellos son, por ejemplo, la capacidad intelectual, que tiene que ver con que los alumnos deben comprender la realidad natural y social en la que viven para poder resolver así problemas pues que se les vayan planteando a lo largo de su vida. Otra capacidad es la capacidad comunicativa. En esta parte tenemos que comunicar para interactuar con los demás alumnos. Nos va a hacer que los mismos niños vayan recolectando información que les va a ser muy útil a lo largo de todo su desarrollo. En otra parte, tenemos la capacidad de la cooperación. En esta parte, pues el alumnado deberá colaborar con sus demás compañeros para realizar tareas solidariamente. Los procedimientos de debate y la toma de decisiones, todo esto implica que el niño sea capaz de dialogar, de expresar todas las ideas que tiene, que se plantea, sus sentimientos, sus experiencias, que pueda llegar a argumentar, a negociar, a moderar o a decidir, a desarrollar sus capacidades. Así es, como ya nos explicó, existen muchas capacidades en las cuales los alumnos podrán aprender. Bien, ¿y cómo podemos lograr que los conocimientos de los seres vivos se conecten con los correspondientes demás de hábitos de investigación del proyecto que nos mencionan? Sí, pues dentro del proceso de cumplir todos esos objetivos que mencionamos de los niños, también podemos encontrar muchos problemas. Es por eso que debemos de conectar con los demás ámbitos, con los seres vivos y poder clasificar, pues podría ser de acuerdo a las sociedades humanas, a los asentamientos humanos que han existido. La alimentación humana sería otro aspecto importante de recalcar, la economía, nuestros ecosistemas, la Tierra y el universo, por destacar algunos. Sí, como nos explica, existen varios ámbitos en los cuales podemos relacionar los seres vivos. Sí, Por ello que los estudiantes deben de aprenderlo correctamente.
Bien, como segunda ronda pasaremos a otras preguntas. La pregunta uno es, ¿podemos ayudar a nuestros alumnos de primaria a comprender el mundo de los seres vivos y los procesos vitales con la formación inicial que nosotros como docentes ya tenemos? Pues claramente, pues podríamos decir ni de cierta forma que sería un sí o un no rotundo, porque de cierta manera siempre podemos hacer algo dentro de este sentido, pues los propios docentes tenemos también nuestras carencias conceptuales y metodológicas. Siempre hay algo que tenemos, que nos falta por aprender, que necesitamos saber o conocer, y sobre todo en el momento en el que pues vamos a atrevernos a estar en contacto con los niños, tenemos que aventurarnos a realizar procesos de investigación escolar que tengan que ver con todo este tema. Así es. Licenciada, ¿cómo debe ser la formación docente correcta? Podría decirse. Pues de cierta forma no es que desde luego nosotros como docentes tengamos que desarrollar nuestras capacidades de un biólogo, de un profesor que ya esté especializado en enseñar biología o en enseñar ciencia. Pero sí debemos de ser suficientemente significativos, ser íntegros y funcionales. Los conocimientos que tenemos que impartirle a los niños deben ser conocimientos iniciales biológicos que sean derivados de nuestros aprendizajes básicos, de los que tuvimos que realizar como escolares y dentro de nuestra formación universitaria como docente. Así es, como se sabe, un docente no lo sabe todo. Está en una construcción con los alumnos. Sí, así es. Muy bien. ¿Cómo debe de ser el análisis y estudio acerca de la interacción de nuestra especie con los ecosistemas? Pues de cierta manera debemos de ser capaces de abordar con nuestros alumnos, pues en alguna medida problemas que tengan que ver con lo ambiental o relativo a aspectos que tengan que ver con su entorno, con problemas socioambientales, todo respecto a la repercusión incluso que tiene sobre los seres vivos dentro de la vida de los niños, de su entorno, de cómo está relacionado con ellos, con el mundo en el que viven. Así es. Y nosotros como docentes, bueno, a mí me interesa saber qué es lo que yo debo de saber como futura docente que voy a hacer. Sí, pues es una pregunta muy interesante. Yo considero que un docente debe conocer acerca de los seres vivos con la finalidad de que podamos impartir a nuestros alumnos esos conocimientos de cierta manera necesarios pues para que ellos puedan entendernos mejor. El, lo que tenga que ver con sus funciones, las características que distinguen a los seres vivos, explicaciones que tengan que ver y que ellos mismos se den cuenta que estamos hablando del mundo en el que viven, del mundo natural y el entorno en el que ellos mismos pues están desarrollando. Eso es lo que debemos Sí, conocer. es correcto. Y yo creo que hay de que especificarse en eso de las funciones, las características, como usted lo mencionaba. Muy bien, ¿y cómo podemos interactuar con los alumnos para que ellos reconozcan la importancia de los seres vivos? Porque si bien existen algunos niños que en su cultura no respetan el medio ambiente y pues sacarlos de ahí a veces es meternos en un hoyo profundo. Sí, así es, tiene que ver mucho igual el entorno familiar y social en el que a veces el niño vive, porque como usted menciona, pues muchas veces pues tiene repercusiones en el propio pensamiento que el niño tiene acerca de cuidar pues el mundo en el que se encuentra. Pues aquí podría destacar algunos motivos que tendríamos que tomar mucho en cuenta. En esta parte destacaría que sería por la responsabilidad, el conocer que las plantas y los animales pues son seres vivos y que tenemos que cuidarlos. Tenemos que de alguna forma fomentar que el niño tenga la responsabilidad de cuidar el mundo en el que se encuentra. En otra parte sería también la conservación de la naturaleza. Como sabemos, pues estamos sufriendo ya los estragos del cambio climático, todas las consecuencias y repercusiones que está llevando a la contaminación
y pues todo eso debemos de educar a nuestras nuevas generaciones, a los niños, para que de alguna forma se logre frenar este proceso en la medida de lo posible. Y por otra parte sería también por la estética. Como sabemos, la naturaleza es arte, es belleza, es el lugar en el que nos encontramos, en el que vivimos, en el que nos relacionamos y pues es una fuente permanente que tenemos que darle a conocer al niño, que debe de respetar, de ser responsable y de cuidar. Sí, es correcto, concuerdo con usted. ¿Y cómo se les debe enseñar todo esto? Pues como sabemos, los niños desde pequeños desarrollan mucho su curiosidad, el interés por conocer las cosas y como sabemos, pues los seres vivos son un tema que sí, pues del que debemos hacer que desarrollen su interés, que pongan su atención para que puedan aprender incluso pues cómo cuidarlos, todas las características que conlleva todo esto. El hablar con ellos acerca de los animales, desde el principio cuando los niños son pequeños, se fijan pues en todo, en los sonidos que hacen, todo les llama la atención, incluso a algunos niños pues les gusta mucho tener mascotas, cuidar de las plantas, se fijan en cualquier pues animal, en cualquier bichito y pues nosotros debemos como docentes de fomentar esa curiosidad, esas ganas de aprender. De cierta manera tenemos que someterlos a la observación, a la experimentación, a un análisis acerca de todos esos seres vivos que los rodean y así de cierta forma enseñarlos a cuidarlos, a fomentar la responsabilidad que conlleva el que estemos dentro pues, del ambiente y cómo cuidarlo. Claro, principalmente porque todo lo que nos rodea es vida. Y en este mundo nos vamos a quedar hasta que lamentablemente dejemos de existir. Muy Sí, bien, le agradezco. El trabajo que hemos desarrollado nos ha resultado muy interesante e importante de destacar. Es increíble cómo se puede volver una información tan extensa y aún falta seguir investigándolo, ¿no? Hay que manejarlo en los niños desde el conocimiento del medio natural y en nuestras manos se encuentra el saber que ellos no dejen de investigar y que nunca dejen de conocer la ciencia, porque la ciencia no tiene límites. Nosotros como docentes tenemos la intención de enseñar, de aportarles cosas buenas y aprendizajes significativos en su vida diaria. Podemos concluir que los docentes deben de saber lo básico y que es necesario modular nuestra información para que el niño comprenda bien. sí, así es como menciona, pues solo para complementar se podría destacar también que un docente debe de conocer acerca pues, de los seres vivos con la finalidad de impartir a sus alumnos conocimientos que sean los necesarios como identificar sus funciones, sus características, lo que los distingue a los demás, al igual que por sí solos que ellos encuentren explicaciones acerca de lo que ocurre pues en el mundo en el que viven, en el mundo en el que están y también en el entorno familiar en el que se encuentran. Sí, claro, fomentar que nosotros como docentes fomentemos la curiosidad para que ellos tengan una cultura científica. Muy bien, licenciada. Me dirijo a usted para mostrar mi agradecimiento por la interesante entrevista que mantuvimos. Reciba un sincero agradecimiento por haberme dado la oportunidad de entrevistarla, de desarrollar esa experiencia a través de que usted ya imparte clases. Entonces, le agradezco. Hasta luego. Que pases de Sí. una muy buena tarde. Hasta luego, gracias.